Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el presidente del Senado, el senador de Renovación Nacional, José García Rumino. Tenemos muchísimas cosas que conversar con él en una jornada además donde hay nuevas revelaciones del fiscal nacional, donde hay noticias también en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, donde hay noticias de la economía. Se sigue analizando el proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior, así es que vamos de inmediato con un ojo puesto también en lo que ocurre en Estados Unidos con este huracán que podría ser el más devastador en casi un siglo. Así es que comenzamos con los titulares. Con amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. El libelo recibió críticas del oficialismo por incluir a dos supremos con causas diferentes en el mismo texto. Los abogados defensores de ambos jueces aseguraron que la acusación conjunta vulnera el debido proceso. El fiscal nacional Ángel Valencia reconoció haber sostenido una reunión con Luis Hermosilla posterior a su nombramiento como jefe del Ministerio Público. Ese encuentro fue gestionado, dijo, por el exministro Andrés Chadwick, quien era decano de la Universidad San Sebastián, donde él trabajaba. Sin embargo, el persecutor descartó que el abogado haya tenido injerencia en su designación. El presidente Gabriel Boric defendió el proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Esto luego de que Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, asegurara que nos hubiera ahorrado 12 años con la iniciativa que se tramitó en 2012. Al respecto, el jefe de Estado respondió que cuando haya puntos de encuentro, esto sea motivo de alegría y no de enojo. Y en temas internacionales se reportan fuertes vientos y tormentas en Florida ante la inminente llegada del huracán Milton. Aún falta un par de horas para que se registren los vientos más destructivos, pero ya hay más de 90 alertas de tornados en la zona. Las autoridades confirmaron que el tiempo de evacuar terminó y que ya es momento de buscar refugio. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y comencemos contándoles de inmediato que por amplia mayoría la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación conjunta contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Francisca Cárdenas está en el Congreso, siguió todos los detalles de esta discusión que tiene una primera parte, pero que ahora pasa al jurado, que es el Senado. Francisca. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, una maratónica jornada acá en el Congreso Nacional en Valparaíso por parte de los parlamentarios, por parte también de las defensas de ambos ministros, de la ministra Ángela Vivanco, por parte de su representante Juan Carlos Manrique, también por el ministro Sergio Muñoz, que lo defendió Jorge Correa Sutil durante toda esta jornada, interviniendo, diciendo y argumentando que estas dos acusaciones en un solo libelo van en contra de lo que son los derechos fundamentales, lo que es el debido proceso, por lo que es además el reglamento de lo que es una acusación constitucional, cómo se debe tramitar, que hay problemas de interpretación del reglamento, decían también algunos parlamentarios del oficialismo que planteaban que no se podía votar estas dos acusaciones en un solo documento, en una sola acusación interpretada así por parte de la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados. Durante toda la mañana, esto partió a las 10 de la mañana en el hemiciclo, en la sala de la Cámara de Diputados, es que se discutió y se robó toda la atención finalmente esta idea de los parlamentarios de separar ambas acusaciones, que se votaran por separado, pero ya estaba en pleno lo que era la votación de la cuestión previa también, que fue invocada por parte de los abogados de estos dos jueces del máximo tribunal para argumentar el por qué consideraban que se debía rechazar la acusación constitucional. Si se aprobaba la cuestión previa, esta herramienta, este mecanismo para argumentar el porqué de la acusación, si debe ser admisible o no, si se aprobaba, no se pasaba al fondo de la acusación y se caían estas dos acusaciones constitucionales. Como se rechazó por amplia mayoría también es que se pasó al fondo y después se aprobó también la acusación constitucional en contra de ambos ministros, que ahora en este caso solamente el ministro Sergio Muñoz queda suspendido de sus funciones, no inhabilitado, sino que suspendido hasta que se pronuncie el Senado en los próximos días. Ya está fijada esa citación, Mónica, para la próxima semana, para el próximo martes a las 10 de la mañana es cuando se va a pronunciar y se va a comenzar a discutir esta acusación
votación ya en la Cámara Alta por parte de los senadores que en este caso actúan como jueces. Los diputados solamente votan lo que es la admisibilidad de una acusación constitucional. Y ya mañana también se espera la votación de la acusación en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. Pasemos a escuchar entonces todo lo que sucedió durante toda esta jornada por parte de los abogados, también de los parlamentarios y también todo lo que fue discusión en la nota de Estefanía Bustamante. Con su autorización, le pido 30 segundos para ponerme de pie. Gracias. Miren, es necesario que me ponga de pie por esto. Quería atención completa en la sala para narrar una vieja historia. Dos náufragos enfrentados ante el dilema de quién debía sobrevivir, ambos aferrados a una sola tabla. Pues bien, sus señorías, la tabla es la verdad y ustedes son los dueños de la tabla. Dueños de la tabla, o más bien del destino, de la acusación constitucional contra los ministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, ambos acusados por hechos distintos pero bajo un mismo texto que abrió un verdadero dilema en la Cámara de Diputados. ¿Vamos a decir que una persona es culpable porque la otra lo es? ¿O vamos a decir que los dos son inocentes porque uno lo es? Si se rechaza esta cuestión previa y se obliga a votar esto como una sola acusación, quien quiera que tome esta decisión será responsable de violar los derechos humanos. Resultado de la votación. Rechazada. Ninguna advertencia surtió efecto cuando se rechazó la cuestión previa, tampoco horas más tarde, cuando finalmente se aprobó la acusación completa. Por la afirmativa, 97 votos, 25 en contra, 20 abstenciones. Aprobado. Uno puede darse cuenta que carecen del mérito, el peso y la profundidad para decir que hay una notable infracción o abandono de los deberes constitucionales de un magistrado de la Corte Suprema. Así que rescatamos el hecho de que ambas se hayan fallado en su conjunto. En un ardid ingenioso, pero muy negativo para la estabilidad institucional de Chile, se pegaron artificialmente dos acusaciones por conductas que no tienen ninguna conexión entre ellas. Las defensas no fueron las únicas en advertir anomalías, porque mientras Vivanco está indagada por sus chats con Luis Hermosilla, Muñoz es cuestionado por entregar supuesta información privilegiada de otro caso a su hija. Estamos a puertas de cometer una grave violación a los derechos humanos. Yo le pediría a la mesa que actuemos de manera correcta, de acuerdo al derecho, no con leguleyadas. Me parece un exceso, no tiene ningún fundamento con el funcionamiento de las acusaciones constitucionales y lo que yo haría es invitar a mis colegas que se estudien un poquito mejor el funcionamiento. La Cámara no tiene la potestad ni el Pleno de interpretar la ley. Genera un problema más complejo de incerteza jurídica. Incerteza que provocó tensiones en la sala incluso antes de comenzar, tras los emplazamientos de parte del oficialismo a la mesa presidida por su propio sector para solicitar sin éxito que se dividieran las acusaciones contra los ministros. Si seguimos haciendo puntos de reglamento sobre lo que ya vimos en la discusión de la cuenta, no vamos a continuar. Vamos a ver esto y el proceder en reunión de comité que vamos a citar en un ratito más. Pero ni la reunión de comités parlamentarios evitó la dispersión oficialista que pretendía separar a Muñoz de Ángela Vivanco en el texto 2 en 1 de la derecha. Esto porque el oficialismo más la DC lideran otra acusación contra la suspendida magistrada. Está abriendo las puertas a un tipo de acusaciones constitucionales colectivas. O sea, me querello contra fulano y además contra sutano, perengano, Juanito de la... Es decir, es algo absolutamente que llega al nivel de lo grotesco. Creímos siempre que esto debía votarse por separado, pero indudablemente cuando ya no se pudo votar por separado, nosotros optamos por votar a favor de la acusación constitucional en contra de ambos magistrados. Tenemos la convicción respecto a las responsabilidades de Ángela Vivanco. Los acusadores propusieron a los 3 parlamentarios que formalizarán la acusación ante el Senado. Serán los diputados Jimena Osandón, Gustavo Benavente y Jorge Guzmán, tras ser ratificados por la sala. La verdad es que ha sido una decisión bastante contundente de la Cámara y creemos que fue una decisión bastante acertada, dado los antecedentes que conocimos en las comisiones. Ahora la acusación constitucional pasará al Senado para revisar capítulo por capítulo. Ellos serán los encargados de decidir si los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz serán inhabilitados de cargos públicos por 5 años.
Claro, y en el Senado es justamente donde se va a poder revisar por detalle, capítulo por capítulo. Ahí sí se pueden separar ambas acusaciones constitucionales, por eso algunos votaron a favor también, teniendo ese argumento, argumentando eso, que se pueden separar, que actúan como jueces, además los senadores, que ahí se ve el fondo. Pero lo que llamó la atención también, Mónica, durante esta jornada fueron las 20 abstenciones, entre ellas en su mayoría de parlamentarios y de la bancada del Partido Comunista, que argumentaban también lo que argumentaban otros parlamentarios del Partido Socialista, que no podían ir dos acusaciones en un solo libelo, pero ya las conversaciones obviamente de pasillo de los parlamentarios era también que hay un respaldo también político a Sergio Muñoz por lo que fueron causas y distintos casos relacionados a los derechos humanos, por lo tanto ahí hay un respaldo también por parte del Partido Comunista en ese sentido. Y también te cuento que está lista también, y en ese mismo momento que se votó la acusación constitucional que se aprobó, se votó también quiénes van a componer la comisión que va a estar presente en este juicio político en la Cámara Alta en el Senado el próximo martes a las 10 de la mañana. Son 3 jefes de bancada: la jefa de bancada de Renovación Nacional, la diputada Jimena Osandón, el jefe de bancada de la UDI, el diputado Gustavo Benavente, y también el jefe de bancada de Bópoli, el diputado Jorge Guzmán. Así que harto que discutir al menos con respecto a eso, pero ya está fijada esa citación para el próximo martes para ver esa acusación. Y las otras acusaciones, al menos la que es en contra del ministro Jean-Pierre Matus, se va a resolver la próxima semana en sala también. Así como también queda todavía un poco de análisis de la comisión revisora que está revisando la otra acusación en contra de la ministra Vivanco, que se va también a votar la próxima semana. Y mañana muy atentos también, porque ya nos han confirmado internamente que viene presencialmente la ministra del Interior, Carolina Toá, lo que va a ser también la votación de la acusación constitucional en su contra, Mónica. Pareciera esa no tener votos para prosperar, pero es algo que vamos a estar revisando y contándoles apenas ocurra. Muchísimas gracias, Francisca, por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y de aprobarse el nuevo financiamiento para la educación superior, solo el primer año el fisco gastaría más que en el actual CAE. Eso sí, el informe financiero del proyecto aclara que recién al tercer año habría ingresos en el sistema. Natalia Muñoz nos cuenta todas las dudas. Acá este es un proyecto responsable, que no, como lo ha dicho el ministro Marcel, no importa nuevos recursos del fisco. Proyecto responsable con el fisco. Así ha sido definido el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior por el gobierno. Sin embargo, el primer año del FES costará más que el crédito con aval del Estado. Cerca de 1.100 millones de dólares de las arcas fiscales en total. 200 millones más de lo que actualmente cuesta el CAE. Técnicamente lo que nosotros hemos propuesto es un fondo revolvente, que es el FES. Esto lo ha explicado el ministro de Hacienda, que en estricto rigor no es un crédito, pero es un mecanismo, y esperamos demostrarlo en los siguientes días. Va a ser un mecanismo mucho más eficiente que lo que sería un crédito, tanto para la vida particular de cada uno y para tu trayectoria, como para el sistema en su conjunto. Según el informe financiero del proyecto de ley, el nuevo instrumento generará ahorro neto para el fisco a partir del segundo año. Es decir, se gastará menos de lo actual con el CAE. Eso sí, en los 2 primeros años solo habrá gasto del fisco, en torno a 1.830 millones de dólares sumado a ambos periodos. Se está haciendo un proyecto que involucra, obviamente, gasto por parte del Estado en un momento en que el Estado tiene muchísimas prioridades y por lo tanto buena parte de la discusión respecto de este aspecto específico del financiamiento se va a centrar justamente en cuáles son hoy día las prioridades. El gobierno ha explicado que el FES se autofinanciará. Para que esto ocurra se necesita que los beneficiados contribuyan una vez que estén trabajando, lo que ocurrirá solo a partir del tercer año en funcionamiento del sistema. Y ahí recién vamos a poder saber si realmente se ha persuadido a un conjunto grande de los estudiantes a cambiarse de su actual situación de deuda a esta nueva forma de reprogramación que está ofreciendo el gobierno. A mí me cuesta creer que hoy día, si yo estoy moroso con el CAE, no estoy pagando el CAE a tiempo, no estoy cumpliendo mis obligaciones, y el Estado además no está haciendo las acciones de cobranza necesarias, me cuesta creer, ¿no es cierto?, que un estudiante con esa característica vaya a querer cambiarse un sistema donde promete recaudar más, ser más exigente.
El descuento será por planilla, lo hará el Servicio de Impuestos Internos en la operación renta y lo recaudará la Tesorería General. El monto a pagar se calculará como porcentaje de sueldo con un tope máximo de 8%. Quienes ganen menos de 500.000 pesos mensuales estarán exentos. Este monto va subiendo hasta el tope máximo para rentas desde 3 millones de pesos y por un máximo de 20 años. Atención, si alguien pierde su trabajo formal y queda cesante, igual podría seguir pagando el aporte al FES. La obligación de construcción no solo se calcula sobre el ingreso que pueda tener por sus trabajos como empleado, sino que incorpora todas las rentas, cualquiera sea su origen. Entonces, esta contribución al final del día se va a terminar calculando no solo por las rentas del trabajo, sino que por rentas que pueda recibir a título de dividendos, intereses, ganancias de capital o rentas de cualquier origen que termine declarando en su operación renta. Según cálculos del Ejecutivo, el nuevo sistema permitirá al fisco ahorros por 3.400 millones de dólares en un plazo de 10 años. Eso sí, en ese mismo periodo siempre el fisco tendrá más gastos para financiar el FES de los ingresos que éste genere. Harto de conversar y para eso nos acompaña el senador de Renovación Nacional, ahí lo ven en pantalla, y presidente además de la Cámara Alta, el senador José García Ruminot. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Muy gentil por su invitación a esta entrevista. Lo primero que quisiera preguntarle es si en términos generales, obviamente que después hay que ver los detalles, pero en términos generales, ¿cuenta el proyecto que pone fin al CAE y crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior con su apoyo? Yo tengo buena disposición, Mónica. Lo voy a revisar, lo voy a estudiar con el mayor interés, pero quiero también transparentar lo que me ha ocurrido, porque nosotros tuvimos muchas reuniones previas con el subsecretario de Educación Superior y nunca en las reuniones en las que yo participé me habló de fijación de aranceles, nunca me habló de terminar con el copago, nunca me habló de que este proyecto de fin al CAE podía poner en riesgo la situación financiera de las instituciones de educación superior, cuando ya muchas de ellas, a raíz de la fijación de aranceles, vienen trayendo problemas, dificultades financieras, precisamente por el programa de gratuidad. Entonces, yo tengo el legítimo derecho de dudar de muchas cifras, las quiero conocer en profundidad. No tengo una negativa absoluta de no querer ver el proyecto, muy por el contrario. Yo sé que para muchas familias el pago del crédito con aval del Estado es una preocupación. Repito, el mejor interés en verlo, en analizarlo, revisarlo, pero el proyecto trae otras materias que lo hacen mucho más difícil, que lo hacen mucho más complejo. Yo leo lo que han estado opinando los rectores de distintas universidades. He venido escuchando también a los rectores, no solo de las universidades, sino que también de los centros de formación técnica respecto de las dificultades que le ha traído la fijación de aranceles por la gratuidad. Entonces sé que ese es un gran tema. Ahora, ¿cómo se va a resolver? ¿Cuánto vamos a escuchar a las universidades? ¿Cómo vamos a compatibilizar los costos que tenga cada universidad, los costos que tenga cada centro de formación técnica o cada instituto profesional, y que eso tenga una estandarización y que eso tenga un correlato en las normas que vamos a ir dictando para asegurar la viabilidad financiera del sistema? Es parte muy importante de lo que vamos a tener que ir resolviendo. Pero, senador, entonces, ustedes de alguna manera se declaran sorprendidos con parte importante del proyecto. ¿Usted como senador? Yo en lo personal sí. Mire, Mónica, yo, si revisan mis declaraciones respecto del CAE, yo siempre decía, mire, esto es una materia que tenemos que legislar. Nosotros tenemos en la Comisión de Educación un proyecto que presentó el presidente Sebastián Piñera, que sacaba a los bancos, que establecía una tasa fija del 2% de interés, que fijaba un límite para el pago de la deuda. Luego de cumplido ese límite de pago se establecía la condonación total del saldo. Entonces yo decía, bueno, el proyecto que van a presentar y por las cosas que escuchábamos no va a ser tan distinto de lo que había planteado en su momento el presidente Sebastián Piñera. Y tenía
la mejor disposición, el mejor ánimo de querer contribuir, de querer colaborar. Pero le repito, nunca supe yo de que estaba el tema de fijación de aranceles. Por decir un tema grueso que hoy día está presente y que los rectores están planteando con mucha fuerza. Entonces yo digo, bueno, el proyecto está en la Cámara de Diputados, ingresó por la Cámara de Diputados, los diputados van a ser los primeros en revisar las normas, lo tramitarán, llegarán a acuerdos, en fin, y veremos qué proyecto es el que nos llega a nosotros al Senado. Pero de alguna manera, de su parte, ¿hay cierta molestia porque no se les informara sobre que contenía fijación de aranceles o poner fin a ciertos tramos de copago? ¿Hay molestia, honestamente? En lo personal, más que molestia, yo tengo la inquietud. Tengo la inquietud de que un proyecto que fue tan anunciado, que era un proyecto además tan esperado por la familia, finalmente va a tener una tramitación que indudablemente va a ser mucho más lenta porque va a tener que entrar en estas materias que son delicadas, que no son fáciles de resolver. Y otra cosa muy importante, Mónica, tenemos que ver los números, tenemos que ver de que este sea un sistema que se financie en el tiempo. Déjeme entrar ahí. La situación fiscal es extraordinariamente, la situación fiscal es extraordinariamente delicada, entonces no podemos darnos gustitos. Senador, déjeme entrar ahí. Usted hoy día, después del trabajo prelegislativo y habiendo conocido el proyecto y escuchado a los ministros que se están desplegando, usted hoy día, el senador García Ruminot, ¿no tiene certeza de que este proyecto de nuevo sistema de financiamiento de la educación superior sea sustentable en el tiempo, económicamente? No tengo esa certeza, no, más bien tengo muchas dudas. O sea, ¿usted tiene dudas de que el proyecto sea sustentable económicamente? Efectivamente. Entre otras cosas, porque no se sabe, dice usted, cuánta recaudación se va a generar a partir del año de gracia que tienen los estudiantes con el cobro y el pago que se le haga con descuentos por planilla y con descuentos por declaración de impuestos. Mónica, mire, otra cosa que siempre nos dijo el Ejecutivo, particularmente a través del subsecretario de Educación Superior, porque nosotros le preguntábamos, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos para esta nueva modalidad de financiamiento? Entonces nos decían siempre, mire, no, si no se va a requerir recursos nuevos, no se van a necesitar recursos fiscales adicionales. Aquí simplemente lo que se va a hacer es un sistema que le va a decir a los estudiantes y a sus familias que hoy día no están pagando, mire, comience a pagar, le vamos a hacer una propuesta, le vamos a ofrecer una cierta condonación, pero usted que hoy día no está pagando, pague. Y de esa manera se iban a juntar los recursos para empezar a financiar los nuevos créditos o la nueva modalidad de financiamiento. Pero yo por lo que escucho hoy día, aparentemente ya no va a ser así. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta poder implementar este nuevo sistema en términos financieros? 1.000 y tantos millones de dólares, ¿Y cuánto de eso se va? Es que dice el ministro de ¿Y cuánto de eso Hacienda, se va a ir recaudando en los próximos años? Claro, dice el ministro de Hacienda que solo los 2 primeros años se requieren recursos nuevos y que a partir del tercero básicamente empiezan a ingresar recursos. Eso es lo que usted dice que no está tan claro. Ahora quisiera preguntarle, ¿le parece bien que no se pague durante la carrera y que después, salida de la carrera, básicamente salvo el tramo, el 10% con más recursos, que ahí sí se va a poder hacer un copago, pero que quienes adscriban a este sistema, terminada su carrera, empiecen a devolver contingente al ingreso, que es otra forma de pagar su crédito? Porque una cosa es que sea contingente al ingreso y se paga aunque sea más que lo que uno le significó al Estado, y otra forma es que eso tiene un componente de solidaridad, digamos, o sea, el que gana más paga más, y la otra forma es que cada uno pague su propio crédito, que es pagar justo en el fondo más intereses lo que gastó o lo que pidió al Estado. ¿A usted esta idea de la solidaridad le parece una buena o una mala idea? Yo tengo una reflexión sobre eso, Mónica. Si el arancel que yo tengo que pagar es de 100 y yo tengo una capacidad de copago, ¿por qué no me permiten hacerlo? ¿Por qué me obligan a esperar que
yo termine mi carrera y recién entonces comience a pagar y me comiencen a hacer los descuentos, cuando a lo mejor yo no necesito que me financien el 100% del arancel. A lo mejor mi familia puede hacer un esfuerzo para pagar un porcentaje debidamente convenido. Entonces estas rigideces son las que a mí me llaman la atención, porque es no confiar en las familias, es no creer en los propios estudiantes. Por eso es que yo creo que tenemos que revisar bien el proyecto. Les repito, yo no estoy en contra del proyecto, quiero cerciorarme y quiero llegar a la convicción de que es un buen proyecto para votarlo a favor. Si llego a esa convicción, así lo voy a hacer. Pero si llego a la convicción contraria de que es un mal proyecto, que no tiene sustentabilidad financiera, que no le va a servir a las familias, que va a dañar a las universidades y que les va a crear un problema financiero, naturalmente lo vamos a decir frente al país con toda claridad y no lo vamos a respaldar. Yo por lo menos no lo voy a respaldar. Entiendo que la idea de eliminar los copagos tiene que ver con, me imagino, que la misma lógica que con la educación particular subvencionada, y es decir, que esa capacidad de copagos de la familia y no sobrecargar a las familias que ya están bien apretadas, pero está hecho su punto al respecto. Quiero pasar a otro tema, pero solamente antes entender si es que respecto de esta condonación acotada, condonación total acotada, porque hay otras parciales, de 75.000 personas, si esa parte la respalda. Naturalmente, o sea, si se trata de personas que están sin trabajo, si se trata de personas que tienen ingresos muy bajos, se trata de personas que probablemente no terminaron su carrera, se trata de personas que están atravesando por situaciones de enfermedad, de ellos mismos o de algún familiar, yo no tengo inconveniente, siempre pensamos de que eso era posible hacerlo, que una condonación acotada es posible hacerla. Perfecto. Se me olvidó una cosa antes de pasar al otro tema, y es una de las cosas que reveló en entrevista con CNN Chile el ministro de Educación, es que se les va a exigir a todos quienes quieran adscribir a este nuevo sistema, y esto apunta a las instituciones privadas, porque ya es obligación para las instituciones públicas, que transparenten activamente los sueldos de todos los académicos y de todos los administrativos. ¿Qué le parece esa idea? Yo no tengo inconveniente con eso, en el sentido de que uno siempre tiene que compatibilizar determinadas obligaciones, determinadas responsabilidades. Yo creo firmemente que en general las remuneraciones son parte de la vida privada de las personas. No veo por qué tienen que necesariamente estarse publicando. Ahora, dicho eso, tratándose de recursos fiscales, uno puede pedirle a las instituciones de educación superior que transparenten en función de grupos académicos, directivos superiores, en fin, de tal forma que uno pueda formarse una idea de cuál es la planilla de remuneraciones que tiene cada institución de educación superior. Perfecto. Quiero preguntarle, ahora lo quiero llevar al tema, ya que estamos hablando de remuneración. Usted nos decía, las remuneraciones son parte de la vida privada, pero no tengo problema, nos decía usted, no tengo problema con que se transparenten los sueldos en las universidades privadas, dado que hay dineros públicos. Hablando de transparencia y de remuneraciones, vámonos al Senado. Ha habido harta polémica en el Senado y también en la Cámara de Diputados por los altos sueldos de funcionarios. ¿Usted sabía que había un funcionario que ganaba 16 millones de pesos y otros hartos, son como 35, bordeando aquello más que los senadores claramente, más que el propio presidente de la República? ¿Qué le parecen esos sueldos? Sí, por supuesto que yo sabía de que hay sueldos en esos niveles. Y lo sé porque desde hace ya algunos años que el Senado, en un acuerdo con el Consejo para la Transparencia, decidió que esas remuneraciones se transparentaran y se publicaran en nuestra página web. Por lo tanto, son hechos públicos, son hechos que nosotros mismos en su minuto tomamos el acuerdo de que fueran publicados. Mónica, yo le agradezco mucho la pregunta porque quiero señalar lo siguiente. Yo llevo en el Senado ya prácticamente 23 años, 22 años, una cosa así. Conozco el trabajo que hacen los funcionarios del Senado. Son personas de alta calificación,
son profesionales de excelencia. Son personas además de una enorme calidad humana. Okay. Son personas que se han especializado. La mayoría de ellos ya lleva aquí en el Senado también algo así como entre 25, 30 y algo más de años. Entonces, yo entiendo que para un ciudadano que tiene una remuneración de 500.000 pesos, que es el salario mínimo, o el doble de eso, o el triple de eso, en fin, vea en las remuneraciones del Senado algo muy fuera de contexto, algo muy fuera de la realidad. Pero yo tengo que mirar las remuneraciones del Senado desde el punto de vista de la profesionalización que ella exige. Pero, senador, me permite que de la especialidad. Entiendo, no dudo, sí. No dudo del esfuerzo, de la capacidad profesional, de la calidad humana de los funcionarios, no estoy poniendo en duda aquello. La pregunta de nuevo es si se ajusta a mercado, si se ajusta a lo que se gana en la empresa privada por funciones similares o en otros puestos de la administración pública, si se ajusta a lo que gana un funcionario así comparado con, no sé, senados o con parlamentos de otros países. ¿Han hecho ese estudio? Porque de verdad parece como fuera de norma y me llama la atención que a usted le parezca adecuado ese salario, no hablando de justicia o injusticia, sino que hablando de labores similares en lugares similares. ¿Quién fija estas remuneraciones? ¿Es la comisión de asignaciones? ¿Quién ha fijado estos sueldos? ¿Y han hecho un estudio con labores similares en otros países y dentro de la administración pública? En su minuto esos estudios se realizaron, esas comparaciones se realizaron y se dictó una ley de remuneraciones tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. ¿La dictaron ustedes? Yo no recuerdo exactamente cuántos años atrás. Y esas remuneraciones, bueno, se han ido reajustando en función de la variación del IPC, en función de los reajustes del sector público, en función de los bienios que van teniendo los funcionarios de acuerdo con la trayectoria que van cumpliendo. No, si los reajustes son incuestionables. Porque lo que quiero decir, Mónica, es que los salarios se han ajustado estrictamente a esas normas legales. No, yo entiendo eso, que hay una ley. No la fija la Comisión de Régimen Interno. Okay, si ya son normas establecidas que van teniendo su propia dinámica. Está bien. Yo entiendo los reajustes. Los reajustes tienen que ver con normalmente IPC, tienen que ver además con reajustes, me imagino, del sector público, pero de nuevo, si tienen los mismos reajustes del sector público, uno se pregunta si no debieran tener más o menos una escala similar, porque ustedes mismos han fijado, me dice usted, por ley, esas remuneraciones. El propio Senado les fija a sus funcionarios las remuneraciones. Entonces, de nuevo, usted me dice que alguien que cumple esas funciones en el Senado de Argentina gana lo mismo, en el Senado de Perú gana lo mismo, en el Senado de Bolivia, de Colombia, ¿ganan 16 millones de pesos? A ver, estamos hablando, Mónica, de valores brutos. Sí, brutos, claro. Brutas. Por eso, en bruto, ¿gana lo mismo? Hay que descontar, por supuesto que hay que descontar las cotizaciones previsionales y algo muy importante, hay que descontar los impuestos correspondientes que son bastante altos. Entonces, una cosa es la remuneración bruta, otra cosa es la remuneración líquida, que por supuesto es bastante más baja, porque tienen descuentos que son bien significativos. Ahora, Mónica, dicho eso, porque yo creo que como senador antiguo y como presidente del Senado, y defendiendo el trabajo legislativo, defendiendo el trabajo riguroso que se hace aquí en el Congreso, para lo cual nuestros directivos y los secretarios de comisiones cumplen un rol fundamental. Ellos jamás cobran una hora extraordinaria. Muchas veces se amanecen trabajando porque cuando termina la sesión de comisión o termina la sesión de sala, ellos tienen que quedarse a emitir los informes correspondientes para continuar con el proceso legislativo. Absolutamente. Por eso es que yo tengo tanta admiración, por eso es que yo tengo además tanto reconocimiento a la labor, senador, de los funcionarios profesionales del Senado. Porque veo su trabajo.
Sí, se nos va a acabar el tiempo, quiero pasar a otros temas. No me atrevería a cuestionar la entrega, la labor, se sacan la mugre, pero de nuevo el punto es si, igual que hay otros trabajadores que también se sacan la mugre y todo, yo me imagino que puede ser impopular de cara a los funcionarios del Senado. Quiero dejar súper en claro que no estoy cuestionando ni su calidad humana ni su calidad profesional, pero de nuevo, bruto, quien ejerza la presidencia de la República, hombre, mujer, de derecha, de izquierda, tiene fijado un salario de 10,2 millones bruto. Y hay un funcionario en el Senado que gana 16 millones. ¿A usted le puede parecer bien, digamos, en general, llama mucho la atención porque, o sea, es la máxima autoridad del país ganando 6 millones de pesos menos bruto que un funcionario del Senado? De nuevo, ya está instalado los puntos de vista. Quisiera pasar a otro tema sin antes dejar de preguntarle si usted considera que estos son derechos adquiridos y que no hay nada que hacer. Sí, yo considero que son derechos adquiridos y no es lo que yo considere, Mónica, es lo que la ley se ha señalado. Es lo que se ha señalado en reiterados fallos de los tribunales laborales, de los tribunales de justicia. Las remuneraciones tienen un respaldo legal, tienen un derecho que no podemos restar. Ahora, si me da un segundo para decir lo siguiente. Por favor. La mayoría de estos funcionarios, porque ¿cuál es la diferencia con el presidente de la República, con el cargo de presidente de la República? Son todos funcionarios con 30, 35 años de servicio, son funcionarios de carrera, son personas que le han entregado parte importante de su vida profesional a la tarea legislativa y concretamente en este caso el Senado. Ahora, dicho eso, la Comisión de Régimen en sesión de ayer o antes de ayer, y tomándonos de una propuesta que hizo hace algunos años atrás el senador Manuel José Sandón, de decir, mire, creemos una planta de extinción y quienes vengan a ocupar estos cargos una vez que los actuales vayan jubilando, vayan terminando su carrera profesional, bueno, van a ingresar con rentas más bajas. De tal manera también de hacernos cargo de esta crítica ciudadana de que dice, mire, efectivamente hay rentas que están muy por sobre lo que es la media nacional. Pero también, dicho eso, nosotros tenemos que tener rentas que sean competitivas, porque lo que no podemos tener es funcionarios que van y vienen, porque las rentas del sector privado resultan mucho más atractivas. Obvio, pero parecen súper atractivas en todo caso, por algo llevan 30 años ahí, aparte de su dedicación y de su vocación, parece súper competitivo una renta de 16 millones de pesos bruto. Pero quiero llevarlo a otro tema del Senado, que es, se va a votar la acusación constitucional y usted es jurado, por lo tanto no le quiero preguntar si está a favor o en contra, porque lo inhabilitaría y no es la idea. Respetamos las instituciones y sus normas. Pero sí quisiera preguntarle por una opinión política que dio el senador Jaime Quintana. Él sostuvo que la acusación contra Toá tampoco se pronunció sobre el fondo, sino que sobre su motivación, por qué se presentaba. Y él dijo que le parecía más bien motivada por disputas territoriales de las derechas, o sea, entre las derechas. ¿Qué dice usted? El tema de seguridad que afecta al país, de inseguridad, la crisis de seguridad que tenemos, es un hecho real y concreto. La ministra del Interior y Seguridad Pública, por supuesto que tiene una responsabilidad en la situación que se está viviendo, que se está enfrentando. ¿Cuál es el nivel de esa responsabilidad? ¿Ella ha incurrido en notable abandono de deberes? Bueno, eso será la pregunta que va a haber que responder cuando llegue el momento de votar. Y tal como usted lo dice, es por supuesto una respuesta que yo no puedo anticipar. Más aún, cuando respetando las normas del debido proceso, tenemos que escuchar si es que eventualmente además se aprueba en la Cámara. Hasta el momento esa es una votación que se va a llevar a cabo mañana. Y no sabemos si al Senado va a llegar la acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá. Pero si llegara, esa es la pregunta que vamos a tener que responder y, por supuesto, tendremos que escuchar sus argumentos, tendremos que escuchar los argumentos de los acusadores, tendremos que escuchar los argumentos de los abogados que la defiendan
y proceder y actuar como nos mandata nuestra Constitución. Cierro preguntándole por otro de los temas de la jornada que vamos a pasar a revisar después en profundidad, después de terminar esta entrevista, pero hoy día el fiscal nacional Ángel Valencia dio a conocer una reunión que había sostenido con el abogado Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick, una que no había dado a conocer antes el fiscal nacional, reunión que se produce ya siendo electo fiscal nacional, o sea, en propiedad del cargo, y en la cual además dice es para limar asperezas, pero también hoy día reconoce, porque cuando había hablado antes de los chats, de las conversaciones, nunca había mencionado esta reunión el fiscal nacional, no la había hecho pública, dice que era para limar asperezas, reconoce que está Andrés Chadwick, reconoce que estaba que la gestiona Andrés Chadwick y estaba el abogado también Luis Hermosilla, y que el abogado Luis Hermosilla le pregunta de 3 causas, 2 de las cuales no se recuerda y otra es para pedirle un procedimiento abreviado en el caso del exdirector de la PDI Espinosa. Yo quisiera preguntarle qué opinión tiene usted sobre esta nueva revelación. Creo que el fiscal Ángel Valencia, en declaraciones que yo le he leído, donde él manifiesta que en realidad se arrepiente de haber aceptado esa reunión, que se sintió muy incómodo, que no correspondía hacerlo, yo me quedo con esa respuesta, me quedo con esa actitud. Es humano equivocarse, Mónica, y reconocer que uno se equivocó engrandece a las personas. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en este caso concreto con el fiscal Ángel Valencia. Entonces, ¿usted también cree que fue un error? A todas luces fue un error, a todas luces. Y mire, en estos días el país se ha enterado de una serie de situaciones, algunas de ellas muy, muy groseras, groseras en la forma, groseras en los dichos, que nos tienen a todos fuertemente impactados. A mí, por lo menos, confieso que así me ha ocurrido. Y por lo tanto, como presidente del Senado, creo que lo que nos corresponde es cuidar las instituciones, Senador, hacer el máximo esfuerzo para cuidar nuestras instituciones. ¿Por qué usted cree que esta reunión, es que porque se nos va a acabar el tiempo, ¿por qué usted cree que esta reunión de Valencia fue un error? ¿Por qué? Porque yo creo que particularmente el abogado, por todo lo que hemos sabido, por todo lo que hemos conocido, el abogado Luis Hermosilla ejercía, no sé si una presión, pero naturalmente usaba sus contactos, usaba sus relaciones para obtener información que, lo voy a decir de esta manera, de una manera muy, muy impropia. ¿Y Andrés Chadwick, que estaba en esa reunión? Cuando uno estima, Mónica, cuando uno estima a los amigos, los cuida, no los expone. ¿Y Andrés Chadwick, que estaba en esa reunión? Yo no conozco, no podría decir qué razones tuvo Andrés Chadwick para estar en esa reunión, pero no resulta nada extraño, no resulta nada sorprendente pensar que le pidieron que acompañara a su compañero de curso, a su amigo Luis Hermosilla. Por eso digo que cuando uno tiene amistades a las que uno quiere, a las que uno respeta, las cuida, no las expone. Senador, y por tanto, si es que en esta reunión, decía el fiscal nacional, se trataron temas, decía él, de carácter personal, ¿ya? Pero reconoce estas que no caben, dice él, dentro de la ley del lobby. Pero son reuniones, una reunión en la que se le pregunta por 3 causas y se le pide un abreviado al cual se niega, dice el fiscal nacional, esa es la versión que entrega, para el exdirector de la PDI. Esta reunión, dado esa petición y esas consultas finales, no debió haber sido, primero, transparentada por el fiscal nacional desde un inicio y segundo, subida a la plataforma y reconocida por ley de lobby. Sí, Mónica, yo creo firmemente que sí. A las dos cosas. Debió haberse transparentado. Sí, mire,
pero yo le quiero decir lo siguiente. Perdón, entonces, para no malentenderlo, senador, debió haberse transparentado. Si me permite, porque a mí como autoridad también me ocurre muy seguido de personas que nos piden una reunión. Muchas veces uno no sabe exactamente cuál es el motivo de esa reunión. Claro. Normalmente uno dice, bueno, tiene que ser por lobby, pero más de alguna vez uno se lleva una sorpresa y que llegan a conversar con uno y piden cosas que no corresponden. Y ahí está la autoridad y ahí está el sentido de apego a la normativa para uno decir con claridad que no se debe, que no se puede, en fin. Y yo creo que eso es lo que ha hecho hoy día Ángel Valencia en sus declaraciones. Claro, él dice justamente, para ser súper transparentes, él dice que se negó y que le dijo vaya y hable con el fiscal, que es con quien corresponde, el que lleva la causa. Pero de nuevo, para yo no malentenderlo, usted también sabe que si le piden por una cosa la reunión, pero después es por otra, se puede a posteriori subir a ley de lobby. Entonces, por eso yo le quería hacer las dos preguntas separadas. Usted me dice, debió haberse transparentado esto desde un inicio, ok, y debió también haberse puesto en la plataforma de la ley de lobby. Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que debió haberse hecho. Senador José García Ruminot, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Muchísimas gracias. Bueno, y justamente el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que se reunió con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick tras haber asumido como jefe del Ministerio Público. Su declaración llega después de haber negado en reiteradas ocasiones algún tipo de comunicación reciente, no haber tenido WhatsApp, fue lo que dijo en palabras textuales, ni Telegram, ni otro tipo de comunicaciones. Parlamentarios piden mayor precisión sobre lo que se habló en aquel encuentro y los detalles los entrega Macarena Román. El 12 de enero del año pasado, Ángel Valencia asumió como fiscal nacional. Semanas después, y ya en el máximo cargo del Ministerio Público, se reunió con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. En una reunión privada y personal. O sea, yo aquí, a mí si algo se me podría reprochar, decir que oye, está hablando de una cosa que era privada y personal, que, no tenía, que incluso ni siquiera estaba dentro del marco de la ley del lobby, porque era un asunto privado y personal. Un asunto que no contó pese a las diversas preguntas que se le han hecho en reiteradas ocasiones después de explotar el caso Audio. Si bien en CNN Chile habló de una conversación por WhatsApp en julio del 2022 con Hermosilla, aseguró que dichos diálogos por chat no se replicaron posteriormente. Claro que no comentó nada sobre aquella reunión presencial que hoy confirma. Usted ha dicho que no tiene chat con el abogado Luis Hermosilla, ni como candidato a fiscal nacional, ni como fiscal nacional. Así es. No tengo ningún tipo de mensaje de WhatsApp con él, ni por Telegram, ni por Signal con el señor Hermosilla, ni durante el periodo posterior a mi postulación al cargo de fiscal nacional, ni tampoco al periodo posterior. Para algunos el fiscal mintió, para otros omitió. Como sea, expertos en transparencia aseguran que esta reunión debió ser ingresada a través de la ley de lobby, pese a que Valencia considera lo contrario. Hoy día justamente tenemos que evaluar si efectivamente es un caso aislado, si hubo intención o no de omitir intencionalmente la información y si es que esta era una forma de actuar justamente de la autoridad del fiscal nacional. Fiscal nacional que aseguró que dicha reunión se concretó para limar rencillas que se habían dado en el contexto de la carrera para llegar a la jefatura del Ministerio Público, aunque también reconoció que al final del encuentro, Hermosilla le pidió un juicio abreviado para su defendido, el ex general director de la PDI, Héctor Espinosa. Por supuestamente apropiarse de 140 millones de pesos que estaban destinados a gastos reservados de la institución. Escapa mi atribución, ¿eh? Y lo segundo, más allá de lo que siento son los fiscales, voy a hacer como fiscal nacional todo lo necesario y lo que esté a mi alcance para evitar que delitos tan graves como ese terminen a través de un procedimiento abreviado. Pero sus aclaraciones no dejaron a todos conformes. Parlamentarios de distintos sectores políticos han pedido más detalles de aquel encuentro, principalmente de las otras dos causas de las que supuestamente se habló, pero Valencia no recordaría. Lo que uno espera es que el fiscal nacional recupere la memoria. Es obvio que necesitamos saber qué ocurrió en estas reuniones, en particular necesitamos saber qué fue aquellos dos puntos que Luis Hermosilla le pidió al fiscal nacional que intercediera
en sus labores o en los procesos que lleva la Fiscalía Nacional. Creo que hoy día sí tenemos que tener resguardos y entender que la norma es la transparencia y por lo tanto debemos hacer público todos nuestros actos y reuniones, incluso aquellas que podrían haber parecido privadas, pero que en realidad derivaron en una petición propia de su cargo. En paralelo se ha comentado una posible inhabilidad de Valencia en una eventual decisión vinculada al ex ministro Chadwick o al propio Hermosilla. Al ser consultado, el fiscal nacional dijo que no se cierra a esa posibilidad, aunque él por sí solo no lo puede definir. Tendría que ser solicitado y luego votado por 3 fiscales regionales. Lo correcto, efectivamente, es que él se inhabilite. No puede ser que sigamos permitiendo que estas redes de poder operen en total impunidad. Si él se inhabilita, ¿quién va a inhabilitar a la fiscal que tuvo comunicación, o eventualmente podría inhabilitar a la fiscal que tuvo comunicaciones más allá de las que en un primer momento se dijeron, como es la fiscal que lidera este caso, Loreto Parra? En tanto, el ministro de Justicia, que en reiteradas ocasiones tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio Público, hizo un llamado. En la medida que avancen las investigaciones, nos vamos a enfrentar todavía a situaciones igualmente complejas. Entonces, mi llamado a quienes participan del debate público es que estemos focalizados en que esto está encauzado y en proceso de investigación. Investigaciones que se abrieron a raíz del caso Audio, que tienen hasta el minuto en prisión preventiva a Luis Hermosilla y como imputado a Andrés Chadwick, las 2 personas con las cuales se juntó el fiscal Ángel Valencia y que hoy le está costando más de un cuestionamiento. La compra de departamentos para arrendarlos por periodos cortos va al alza. En Santiago, la ocupación de estos inmuebles llega al 75% según algunos informes. Pilar Gutiérrez analiza si buscar arriendos por poco tiempo, por ejemplo, 30 días, le conviene o no al dueño de una propiedad. Miren. La rentabilidad ha sido tan buena que ya están recuperadas prácticamente todas las inversiones que se han realizado en esto. De 30 días de arrendado, prácticamente estamos hablando entre 25 y 28 días que las unidades están ocupadas. Esa es la experiencia de Diego, que hace 1 año y medio invierte en departamentos para arrendarlos por periodos cortos de tiempo. Con esto se suma la tendencia del mercado de la renta corta, que va al alza en Santiago, donde los inmuebles alcanzan una ocupación del 75% en promedio. Porque finalmente el arriendo tradicional no te cubre el valor del dividendo. Y en Chile estábamos acostumbrados hace 3, 4 años atrás, donde te vendían un departamento y decían, cómprate un departamento que se pague solo. Hoy día no pasa eso, con las tasas hipotecarias, con los precios que han aumentado las propiedades, hoy día es casi imposible. Entonces apareció la renta corta, que finalmente es el arriendo por día, donde tú le puedes sacar una mayor rentabilidad a tu propiedad. Y esto puede ser el doble y en algunos casos hasta el triple de un arriendo tradicional. Un fenómeno que se ha visto potenciado por el turismo, pero también gracias al auge de plataformas digitales para este tipo de arriendos. Se proyecta que este sector duplicará su valor en el mercado inmobiliario para 2026. Antiguamente, claro, la renta tradicional percibía un canon de arriendo que con suerte me permitía cubrir el hipotecario. Y hoy día con la renta corta o estilo Airbnb, saldo el hipotecario más las contribuciones, los gastos comunes y queda ahí un pequeño delta. Para que se hagan una idea, un arriendo de una propiedad estándar que se arrenda año corrido fluctúa entre un 3,5 y un 4% de rentabilidad anual, lo que se saca. En una propiedad que se arrenda por rentas cortas, normalmente puede llegar a incluso hasta un 10%, anda desde el orden de un 8%. Pero sí requiere mucho más esfuerzo. Y efectivamente, los propietarios coinciden con esta mirada. La administración de los departamentos es clave en este tipo de inversiones para que generen la rentabilidad esperada. Es muy fácil partir, pero el problema es mantenerse, en el sentido de que prácticamente uno tiene que trabajar por cada salida de cada huésped que llega. Para eso hay que armar una operatividad bien instantánea, para poder cumplir con las expectativas de los clientes. Una mala administración puede, por un lado, generar una baja ocupación, que eso significa que va a ser menos rentable la unidad. También puede implicar un deterioro de la unidad, porque estas son personas que no viven ahí, que no cuidan el lugar como si fuera su casa. Entonces son unidades que, si es que no se están manteniendo constantemente, la verdad es que pueden también terminar sufriendo daño. Otro factor a tener en cuenta antes de realizar este tipo de inversiones es revisar la ubicación del inmueble. Acá la recomendación es buscar propiedades con buena conectividad. Alejándote más de 4 cuadras de una estación de metro, el arriendo diario no es tan atractivo.
proyectos que están en Estación Central, cerca del terminal de buses, pero ese sector en sí ha generado muy buena rentabilidad en departamentos que te pueden costar 2.000 UF, donde puedes sacar sobre 600.000 pesos de ingreso, cuando el sector está en 230.000 el arriendo tradicional. Santiago Centro, casco histórico también. Además, otro factor a considerar es que este tipo de arriendos no aseguran un ingreso fijo todos los meses, ya que dependen de la solicitud por día. Y otro tema muy importante es revisar la regulación de copropietarios del edificio. Hay varias comunidades que ya están reguladas y que no las permiten, porque para la gente que vive en los lugares donde se están efectuando rentas cortas, de repente no es tan grato. Entonces, es importante entender cuando se compra una unidad para este propósito que la comunidad lo permita, específicamente ojalá en el reglamento de copropiedad. Son factores que tendrá que evaluar cada persona antes de realizar este tipo de inversiones. Una tendencia que ha ido al alza desde fines del año pasado y que los especialistas del sector proyectan seguirá creciendo. Seguimos avanzando en las noticias. El Metro de Santiago presentó una nueva campaña enfocada en combatir el comercio ambulante, esta vez enviando un mensaje directo a los usuarios del tren subterráneo para que no compren esos productos. Autoridades argumentan que tras los vendedores hay verdaderas mafias. ¿De qué se trata la iniciativa? María Luisa Carrión nos cuenta. Estas serán las gráficas que se desplegarán en las 700 pantallas de la red de Metro y también por redes sociales. Imágenes diseñadas para usted. Sí, porque el usuario es el objetivo de esta nueva campaña del tren subterráneo para combatir el comercio ilegal. La tercera desde 2022 que pone el foco en este problema. La primera tenía que ver con generar conciencia en torno a la importancia de tener los espacios despejados en las estaciones para nuestra propia seguridad. La segunda campaña hizo foco en romper la cadena, ¿cierto?, delictual que hay detrás del comercio ilegal. Sabemos que existen verdaderas mafias que son las que suministran estos productos, y esta otra está enfocada en el autocuidado, en la seguridad y en la salud de los propios usuarios. Es por eso que tendrá como eslogan la frase "no te compro", para apuntar directamente a los que día tras día prefieren el comercio irregular. A la fecha se han realizado más de 46.000 controles, 30% más que el año pasado, y 666 decomisos. Se trabaja con más de 1.800 agentes de seguridad entre guardias privados y carabineros, por ejemplo. Hay una responsabilidad muy importante de la ciudadanía de no comprar en el comercio irregular, porque si compra en el comercio irregular está favoreciendo la posibilidad de consolidación de estas mafias organizadas, está favoreciendo la posibilidad de que las aglomeraciones que se generan terminen impactando en la propia ciudadanía, en la comisión de otros delitos y, por supuesto, pone en riesgo a sus familias. Porque no se sabe, por ejemplo, si los alimentos están bien etiquetados o están vencidos. ¿Para qué hablar de productos falsificados y el desconocer la procedencia de los remedios? El primer peligro es que en este tipo de comercio se venden medicamentos que están en condiciones de almacenamiento que no están garantizadas, por lo que es muy probable que la calidad de estos productos sea muy deficiente. Otro peligro es que al comprar medicamentos en estos lugares se puede acceder a medicamentos adulterados, es decir, medicamentos que no tienen las propiedades farmacológicas que deberían tener. Muchas veces venden artefactos electrónicos, tecnológicos defectuosos. No hay ninguna posibilidad de hacer valer el día de mañana, ¿no es cierto?, ante algún servicio, ante algún oferente, el hecho de que este producto esté en mal estado. Nadie responde por ello. Por lo tanto, también se venden alimentos. Alimentos pueden estar descompuestos, pueden estar vencidos. O sea, yo diría que estamos frente a una campaña que pone foco en lo correcto. Aseguran desde Metro que el 80% de las ocasiones en que realizan controles, las instalaciones están despejadas. Falta trabajar entonces ese 20% restante. Son 16 las estaciones clasificadas como críticas, entre ellas Baquedano, Universidad de Chile, Estación Central, Vespucio Norte y otras que son combinaciones donde transita mucha gente. Trato de pasar muy rápido. ¿Por qué? Porque da igual, da temor. ¿De qué cosas, por ejemplo? Que te asalten porque está lleno de delincuentes. Creo que somos responsables. Porque si no compráramos, o si no compraran, no pasaría. Yo creo que va por el tema de la administración en sí, de las estaciones de metro, de el control de ingreso que hay a las estaciones, porque si no hay nadie que esté supervisando, vigilando, obviamente se van a meter todos. Yo no compro en la calle por lo mismo, porque no nos gusta que nos vayan a estafar o cualquier cosa, pero hay mucha gente que no le importa, que da lo mismo si... ¿No
tener garantía, Claro, no saber de dónde no, viene el la producto. gente le da lo mismo porque al final con lo que ahorran es como que compensa. Compensación, eso sí que podría traerle problemas a la salud si compra algo eventualmente en mal estado. Campaña que ya comenzará a ver desplegada y que apunta a la responsabilidad de las personas que finalmente deciden dónde comprar. Chile va a marcar un récord en las exportaciones en cerezas. Se proyecta un aumento de 59% esta temporada con China de nuevo como destino principal, pero es que por lejos. Natalia Muñoz estuvo en el hito conocido como, ¡ay, qué envidia!, florecimiento del cerezo y nos cuenta más detalles en el siguiente informe. Si bien aún faltan meses para el Año Nuevo chino, las preparaciones ya están en curso y como cada año hay un invitado muy especial, la cereza chilena. Ya está todo listo y preparado para comenzar con la temporada de la principal fruta de exportación de Chile, la cereza, cuyo principal destino es China y que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, incrementándose en 24%, negocio que vinimos a conocer dentro de sus principales regiones, la región de O'Higgins. Bueno, tanto todavía en el proceso de polinización y ya cuando en el fondo una vez que se polinicen, una vez que empiece a cuajar el fruto, ya ahí va a empezar a crecer y va a empezar a dar las cerezas. Bueno, gran parte del desarrollo de las cerezas ha sido por el crecimiento que ha tenido el mercado chino. Este desarrollo fue impulsado mucho cuando se abrió el acceso al mercado y también cuando en el fondo partieron los Cherry Express, que son estos barcos rápidos que llegan en 22 a 23 días en vez de más de 30 o 40 que se demoraba anteriormente. Esta temporada será especial. La exportación de cerezas chilenas marcará un nuevo récord, aumentando 59%. Se proyecta un envío de más de 657.000 toneladas, 91% se irá a China. Las cerezas son un regalo muy bueno y preferido enviado entre los ciudadanos chinos durante la temporada de Año Nuevo de China. Así que el intercambio de cerezas entre China y Chile ha generado beneficios para los agricultores chilenos y celebraciones festivas para los consumidores chinos. Importante relación con China que se busca continuar fortaleciendo. En Chile la agricultura representa 14% del PIB, generando 1 millón de empleos directos e indirectos. Cerca del 40% del total de las frutas que ya son una marca registrada de Chile en materia de comercio agroexportador son cerezas hoy día. Entonces, el fortalecer, ¿cierto?, el espacio de diálogo con el sector privado productor de cerezas, ciertamente, pero con el embajador de China y con China a través de relaciones diplomáticas y relaciones comerciales, es un objetivo de primera prioridad. Serán más de 131 millones de cajas para exportación en esta campaña 2024-2025. Principalmente se explica por las nuevas plantaciones en la región de O'Higgins y Maule, donde está el 80% de los cerezos. Se necesita mucha mano de obra, no solo para las cosechas, ya se comienza con los raleos en flor, con los raleos en fruto y posteriormente lo que es cosecha, también todo el trabajo que se desarrolla en las plantas, los packing, la logística de transporte, mucha la mano de obra que absorbe la cereza, así que estamos esperanzados, ¿cierto? Porque también en la agricultura uno vive la esperanza, que tengamos una buena cantidad de lluvia, que no hiele, que no llueva. Y la otra característica de la cereza es que es muy intensiva en mano de obra y se cosecha días antes de Navidad, días antes de Año Nuevo y antes de las vacaciones de verano. Por lo tanto, mucha gente concurre a trabajar a la cosecha. Y la proyección de este año se supera con creces, lo que viene acompañado de inversiones para el país. El Comité de Cerezas invertirá más de 9 millones de dólares en acciones directas de promoción en los mercados de interés, lo que representa un aumento de 118% en relación a la temporada pasada. La fruticultura no ha dejado de creer en Chile, cree totalmente en Chile, ha seguido invirtiendo, va a seguir invirtiendo. Nosotros somos un país privilegiado para la fruticultura, nuestra industria es una industria madura, los exportadores, los productores, los agricultores en general son gente que conoce su rubro. Inversión que implicará no solo publicidad directa en medios de comunicación, sino también anuncios estratégicos en estaciones de trenes y redes sociales que permitan que la cereza chilena pueda seguir penetrando en mercado chino. Pero también se expanden las exportaciones a Estados Unidos, Brasil, Corea e India.
sin promocionar, sin mover. Nosotros estamos trabajando con muchos mercados. La cereza, evidentemente, trabajamos con China, con Asia, pero también con Estados Unidos, con Europa, con América Latina, donde Brasil está tomando un papel bastante importante. Hay certeza jurídica, Chile tiene estabilidad política, tiene estabilidad económica, y muchas veces de afuera nos ven mejor de lo que nos vemos nosotros mismos desde adentro. Nosotros los agricultores de Chile vamos a seguir invirtiendo en Chile, porque creemos en Chile. Después de la minería, el agro es el segundo mayor exportador, mercado que sigue invirtiendo y rompe nuevos récords de la mano de las compras del gigante asiático. Listas para revisar las informaciones internacionales junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional de CNN Chile. 9 de la noche con 35 minutos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también. Nos vamos a centrar completamente en lo que está pasando en Florida, Estados Unidos, porque a esta hora ya llegó el huracán Milton a tierra, ya tocó tierra. El ojo del huracán hace pocos segundos tocó tierra. Mira, estas son las imágenes que tenemos del lugar desde Florida, y esta es la tormenta del siglo, según aseguró Joe Biden. Precedido a esto, durante la tarde se registraron lluvias, tornados y tormentas eléctricas. A 7,3 millones de personas se les pidió evacuar por este huracán, que es primera vez que un huracán llega a Tampa en 100 años. Y es por esto que es tan peligroso este huracán. Tenemos un informe que preparó nuestra compañera Ana María Mejía, quien está al sur de Florida, contándonos cómo está la situación actualmente allá. Veamos. Seguimos haciendo un recorrido por el sur de la Florida para ver de qué forma se ha visto impactada la comunidad con el inminente paso del huracán Milton por la zona. Lo cierto es que hay lugares donde la gente ha decidido no evacuar, incluso a altas horas de la noche. Muchos de ellos se encuentran en la calle tratando de tener provisiones de último momento y demás. Les puedo mostrar que ya hay algunas estaciones de servicio que no cuentan con combustible. Esta es una de las primeras, digamos, consecuencias del paso de un huracán, porque la gente lo que hace es abastecerse de combustible. No solo para sus carros, sino también para los generadores de electricidad, de energía, pues al momento en el que se pierde la electricidad cuando pasa un huracán. Yo les mostraba ahora cómo era el tema de las casas móviles y cómo mucha gente tiene que evacuar para evitar precisamente que estas casas que son tan endebles se las lleven los fuertes vientos. Pues bien, estamos hablando de 6,9 millones de floridianos que viven en más o menos unos 15 condados que tienen órdenes de evacuación obligatorias. Algunos de ellos no quisieron acatarlas. Aquí se sienten los vientos por momento, las ráfagas, pero con el pasar de las horas se van a seguir sintiendo mucho más y probablemente empiecen las fuertes lluvias. También hay que decir que más de 12 millones de personas están en este momento bajo vigilancia de tornados. Ya hemos tenido la posibilidad de ver algunos de esos tornados en zonas como Broward, Weston, también aquí en el sur de la Florida. Pero esas alertas de tornado están vigentes hasta las 9 de la noche, hora de Miami. Nosotros seguimos acompañando a la gente, a los residentes, visitando las zonas y viendo de qué forma quedan impactadas con el huracán Milton y su paso por la Florida de oeste a este. Y obviamente les seguiremos llevando a ustedes toda esa información. Soy Ana María Mejía desde Boynton Beach. El huracán Milton entonces tocó tierra en categoría 3 y llegó, ayer ya estaba en categoría 5, hoy día en la mañana bajó a categoría 4 y ahora llega a tierra en categoría 3. Pero en las últimas 24 horas aumentó el doble de su tamaño este huracán Milton. Y lo más grave, las consecuencias que puede dejar este huracán, que tiene vientos de más de 193 kilómetros por hora, son las inundaciones. Inundaciones que podrían alcanzar los 3 metros, y eso es lo más peligroso para la ciudadanía. Es por eso que las autoridades fueron enfáticas en que había que evacuar. Ahora eso ya no se puede hacer, las autoridades dicen que ahora es momento de resguardarse. No hay más. No hay más. Tenemos un informe que preparó también CNN respecto de cómo se vería una inundación de 3 metros. Te vi con nuestra querida Matilde Burgos, las vi a las 2 en Hoy es Noticia y no se lo pierdan. Es que de verdad impresionante. Pasemos a revisarlo.
One of the biggest concerns with Hurricane Milton is storm surge. The National Weather Service forecasting life-threatening storm surge levels here. So the basics. A storm surge is a rapid rise in water levels caused by strong winds pushing water onshore. In parts of Florida, we're talking 12 to 15 feet of water from this storm in a surge. And I want to give you an idea of what that really means beyond just the numbers. This shows you a storm surge of about 2 feet. At this level, low-lying coastal roads would be inundated with water. The next stage would be a surge of 5 to 8 feet. This is enough to submerge cars. But remember, Milton is expected to bring much worse, storm surge of 10 plus feet in places. And this is taller than a city bus. The average first floor of a commercial building is typically around 14 feet high, and Milton's storm surge could reach a foot higher than that. So it is impossible to know with certainty at this point where this is all going to hit and when, but the places that are facing these catastrophic levels of surge are from Tampa on south. We're talking Sarasota, Venice, Port Charlotte, Punta Gorda. This is how high it could get there. La tormenta del siglo, así la calificó el presidente Joe Biden, que ya entonces el huracán tocó tierra y va a durar durante un día. Hasta mañana se espera que este huracán cruce entonces el estado de Florida, y lo más importante también es que va a generar inundaciones, y es por eso que puede ser días en que la gente quede atrapada en este lugar. Y recordemos que ya vienen del huracán Helene, que fue hace 2 semanas atrás, y hay 600.000 personas sin luz, según el último reporte de CNN. Y ojo que hay una comunidad muy importante de chilenos en Miami. Alrededor de 25.000 chilenos residen en Miami y también se prepararon para el arribo de este huracán. Algunos incluso decidieron no evacuar, pese a las recomendaciones de las autoridades. Veamos el informe que preparó Laura Soto. Ya se presentó la lluvia, estamos con harto viento, ha habido ya se escuchan los truenos, la lluvia se ha intensificado y ya se espera que se empiece a intensificar, que esto no pare hasta que pase el huracán. Andrea Arancibia estaba visitando a su familia en Florida cuando justo les tocó enfrentar la emergencia del huracán Milton. Nos envía este video la mañana de este miércoles desde Sarasota, ciudad ubicada en la costa oeste del estado, a unos pocos kilómetros al sur de Tampa, donde las autoridades advierten que el paso de Milton podría traer consecuencias devastadoras. Nosotros acá hemos decidido quedarnos en casa, mi hermana vive en edificio, tenemos un refugio cerca, eso sí. Decidimos quedarnos porque tengo una abuela de 92 años que no la podemos mover mucho. La gente empezó a salir de la ciudad cuando empezó a ser categoría 5 el huracán, pero hasta ayer ya la gente se empezó a devolver porque no han podido salir, las carreteras están todas colapsadas. Sarasota está ubicada en uno de los condados donde las autoridades locales han emitido órdenes de evacuación obligatorias, particularmente para las zonas costeras o quienes vivan en casas rodantes o prefabricadas, dependiendo del sector. Decidimos con mi familia evacuar porque la situación ya con el huracán pasado, siendo que no nos pegaba tan fuerte, se vio catastrófico. Todos los vecinos perdieron absolutamente todo, las casas estaban todas inundadas. En la gasolina estuvo bastante complicada el hecho anoche. Pasamos por varias estaciones de gasolina y no había. En Brandon, una localidad ubicada al interior del área metropolitana de la bahía de Tampa, los residentes se apresuraban para cargar combustible en las horas previas a la llegada del huracán. Nunca habíamos tenido uno así. Llevo aquí 38 años y nunca habíamos tenido uno que nos obligara a hacer esto. No poder encontrar combustible. Este es el único lugar que tenía. Ya nos llegó la alerta de que hay que buscar refugio. O sea, que hay que estar preparado, que en cualquier momento puede chocar aquí en Brandon. 12:51 en Tampa, ya chocó con la costa. Alejandro Jate nos envió este video minutos antes de la 1 de la tarde, hora local. Él y su familia llevan 2 años viviendo en Brandon, por lo que ya tienen experiencia en este tipo de emergencias. No hay mayor riesgo de inundabilidad acá porque estamos lejos de la costa, estamos cerca de 25, 30 minutos en auto. Ya pasamos el huracán Elena y el año pasado el huracán Ian, entonces no es mayor problema para este tipo de casas.
son casas así, son townhouses. Lo que nunca ha experimentado, eso sí, es un tornado, otro riesgo colateral que puede producir Milton, como ya se está viendo en distintas partes del sur de Florida, según registros de redes sociales. Es el caso de Fort Myers, ciudad que fue azotada por un posible tornado horas antes de la llegada a tierra del huracán. Muchas comunidades en la trayectoria del huracán Milton no tienen un momento para recuperar el aliento entre Helene y Milton, dos tormentas históricas en 2 semanas. Sé que es muy duro dejar atrás tu casa, tus pertenencias, todo lo que tienes, pero insto a todo el mundo en la trayectoria del huracán Milton a seguir todas las instrucciones de seguridad de cara a las próximas 24 horas. Es literalmente una cuestión de vida o muerte. Al cierre de este informe ya se apreciaban los primeros efectos de Milton en la costa oeste de Florida. Es cuestión de horas para ver si este se convierte en uno de los huracanes más devastadores de las últimas décadas en Estados Unidos. Huracán Milton, que reiteramos ya tocó tierra, es el 5º huracán que toca tierra en lo que va de este año en Estados Unidos. Y te quiero mostrar una imagen que dio vuelta en el país porque unos policías rescataron a un perro que fue dejado amarrado a un poste mientras fue evacuado. De hecho, tenemos el video también ahí cuando la patrulla llega a una carretera y se encuentra con este perrito, ahí lo tenemos, que está amarrado a un poste con el agua hasta el pecho. Dijeron que esto, y compartimos, es una crueldad, que no pueden hacer eso. Y la buena noticia es que esta policía entonces logró rescatarlo y él está bien, ya fue llevado al veterinario y de hecho estaba muy asustado, empieza a gruñirles porque, bueno, no sabemos cuántas horas llevaba ahí amarrado este perro. Pero ya está bien, ya vimos la foto que está a salvo. Ya. Buena noticia entonces. Buena noticia dentro de lo más. Pobrecito, tiene una cara asustado. Ya. Bien por quienes lo rescataron. Muchas gracias, Alicia Contreras. Nos vamos juntas entonces a la pausa y regresamos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime, pero nos encontramos, por supuesto, en Conexión Global Prime, un especial porque va a estar con nosotros el ex primer ministro de Palestina y además va a estar con nosotros el ex asesor jefe de todos los senadores republicanos de Estados Unidos, hoy convertido o reconvertido en partidario de Kamala Harris. Así que no se pierdan este especial tremendo de CNN, en CNN de Conexión Global Prime. Y después, por supuesto, Fernando Paulsen con Última Mirada. Miércoles 9 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.